revelado, la increíble historia de la niña que luchó por su mamá y un granjero cambió todo. María se despertó una vez más con la luz del sol filtrándose a través de la ventana, iluminando la pequeña habitación donde su madre yacía, atrapada en un mundo de sombras. La tierra que su familia había cultivado durante generaciones prometía alimento y esperanza, pero ese día, su corazón estaba lleno de temor. Con su madre enferma y sin poder trabajar en la finca familiar, la responsabilidad sobre sus hombros parecía cada día más pesada. Sin embargo, María no era una niña común, sino una guerrera en miniatura dispuesta a luchar contra la adversidad. La mirada de algunos vecinos la seguía con desdén. ¿Qué puede saber una niña sobre la agricultura?, murmuraban a sus espaldas. Cada susurro se sentía como un cuchillo que cortaba su confianza en pedazos. Pero en su alma ardía una llama de determinación. Decidida a demostrar su valía y encontrar una cura para su madre, transformó el jardín trasero en un espacio lleno de vida y de experimentos con plantas. A medida que las risas llenaban el aire, las lágrimas parecían una constante que la acompañaba. María sabía que el amor podía ser un remedio poderoso, pero en su mente florecían dudas. ¿Sería suficientemente fuerte para cambiar su destino? Fue en uno de esos días agobiantes que conoció a don Alejandro, un anciano que había trabajado la tierra toda su vida. Al principio, él la vio como una niña que no sabía nada sobre el arduo trabajo de la agricultura. Pero María, con su espíritu indomable, buscó sumar aprendizajes a su vida. Cada palabra de don Alejandro resonaba en su mente como un eco de esperanza. Él se convirtió en su mentor, enseñándole no solo sobre plantas, sino también sobre la vida, la paciencia y la persistencia. La relación entre ella y el anciano se fortalecía, pero el ruido del pueblo seguía resonando. ¿Podría una niña demostrar que estaba lista para lo que el mundo parecía negarle? La angustia de querer ser aceptada la invadía cada vez que recordaba a su madre sonriendo por las mañanas y el olor de la tierra mojada. Ay de ella si no lograba encontrar lo que necesitaba. Días enteros buscando en libros y entre hojas, esperando que un remedio se manifestara en sus manos. Las dudas aumentaban, exacerbando su ansiedad. ¿Qué pasaría si fallaba? La presión era abrumadora. El miedo a decepcionar a su madre la paralizaba, pero el amor todo lo superaba, hasta que la revelación de un remedio empezó a tomar forma. Un día, cuando finalmente creía haber hallado algo que podría aliviar a su madre, las noticias corrieron como pólvora. Dispuesta a compartir su hallazgo, se enfrentaba a la realidad. La comunidad se debatía entre apoyo y crítica. En la reunión del pueblo, su corazón latía rápido y su mente se llenaba de imágenes de reacciones negativas, de murmullos burlones y miradas de desaprobación. Todo lo que había trabajado, la fe en su madre, el apoyo de don Alejandro, podía desmoronarse en un instante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con su descubrimiento firme en sus manos, María se sintió más pequeña que nunca. La presión cerraba su pecho y en la antesala de la reunión, las dudas dominaban cada rincón de su ser. ¿Y si el remedio no funcionaba? ¿Acaso merecía enfrentar el rechazo por querer salvar a su madre? Cuando se encontraba frente a los rostros conocidos que la juzgaban cada día, el sudor comenzó a recorrer su frente. La figura de alguien del pasado apareció en su mente, una imagen nostálgica que, de repente, momentos de ansiedad la hicieron tambalear. La pregunta era sencilla, pero devastadora: ¿debería rendirse por la aceptación de aquellos que nunca entendieron su lucha? La reunión se acercaba, y con ella, la posibilidad de que su verdad se tambaleara frente al juicio ajeno podría cambiar todo para siempre. El silencio en la sala se tornó denso, como una neblina que amenazaba con asfixiarla. María respiró hondo, intentando apoderarse de la determinación que había cultivado a lo largo de su travesía. En sus manos temblorosas, sostenía un pequeño frasco que contenía el remedio que creía podía sanar a su madre. Las miradas de sus vecinos la atravesaron como lanzas, y susurros cargados de escepticismo resonaron en su mente. Sabía que este momento representaba más que simplemente presentar un tratamiento. Era una declaración de su valía, un reto a las limitaciones que le habían impuesto.
Recordó las palabras de don Alejandro: la sabiduría viene de la experiencia, y muchas veces, los que observan no pueden ver con claridad. Con cada latido del corazón, se aferraba a esa idea, buscando el coraje que le había dado la fe en su propio esfuerzo. Cuando su turno llegó, se acercó al estrado. La sala se había quedado en silencio, y cada par de ojos fijos en ella le parecía un testimonio del juicio que debía desafiar. He encontrado algo que podría ayudar a mi madre, dijo, su voz firme pero con un leve temblor. Comenzó a relatar su descubrimiento, describiendo no solo las hierbas que había recolectado en sus expediciones diarias, sino el proceso de aprendizaje que la había llevado allí. Se sintió viva, cada palabra resonaba como un eco de sus esfuerzos, de su determinación de no rendirse. Al principio, la reacción del público fue la anticipada: ceño fruncido, murmullos de desdén. Algunos interrumpieron, cuestionando la validez de su descubrimiento, mientras que otros expresaron su incredulidad abiertamente. María sintió que el mundo caía una vez más sobre sus hombros, pero recordó los momentos de soledad y lucha. En lugar de menguar, esa presión se transformó en un impulso. No soy solo una niña, replicó con más fuerza de la que sentía. He trabajado duro. He aprendido de los mejores y he creído en las posibilidades. Esto no solo es un remedio, es una muestra de amor hacia mi madre y hacia este camino que he recorrido. Las palabras fluyeron, combinando emoción y experiencia, y ante ella se dibujó una posibilidad: ser vista. Una mujer del público, con los ojos llenos de arrugas suplicantes, se levantó. ¿Y si no funciona, María? ¿Y si solo queda el dolor? La pregunta cortó la sala. El temor a fallar, la angustia de la pérdida, se reflejaban en las miradas de los presentes. María sintió el peso de la incertidumbre, pero en su interior, algo rebotó con claridad. ¿Qué pasaría si no lo intentamos? Prefiero arriesgarme a quedarme con él, y sí, para siempre. Este es un camino que quiero explorar, y no puedo dejar que el miedo de los demás determine mi capacidad para amar y cuidar. Las respiraciones profundas comenzaron a llenar la sala, el peso de la presión se disipaba lentamente. A medida que María cerraba su intervención, sintió que sus rodillas temblaban bajo la carga de los momentos vividos, pero también el ligero aire de la aceptación que comenzaba a brotar entre los murmullos. El silencio se había convertido en un espacio de reflexión colectiva. María se dio cuenta de que había encendido una chispa de curiosidad. No se trataba solo de su remedio, sino de un llamado a la valentía, a enfrentarse a la duda. Cuando finalmente salió de la reunión, una mezcla de esperanza y ansiedad la envolvió. Sabía que había lanzado una esfera hacia un futuro incierto, y el eco de su propia voz aún retumbaba en su mente. Podía ser el primer paso hacia la aceptación, pero sería suficiente para cambiar las opiniones de quienes la habían juzgado sin conocerla. El camino ante María se bifurcaba, y entre el miedo y la esperanza, la decisión de avanzar era cada vez más evidente. Sin embargo, mientras se alejaba, una sombra de duda se cernía sobre su corazón: si lograba sanar a su madre, ¿qué pasaría después? Debía explorar este interrogante con valentía, decidida a afrontar cualquier desafío que viniera. Así, se convirtió en una viajera del destino. ¿Sería capaz de continuar su lucha aún ante el rechazo? ¿Y qué tendría reservado el futuro para ella y su madre? La respuesta estaba justo al alcance de su mano. El día siguiente, la luz del amanecer se coló entre las rendijas de la ventana, despertando a María de un sueño inquieto. Mientras sus ojos se abrían, una sensación de determinación se apoderó de ella. Había dejado escapar una parte de sí misma al hablar ante la multitud, pero también había ganado algo invaluable: la certeza de que su voz podría ser escuchada. Decidió que no podría detenerse ahora. Tenía que dar un paso adelante, por su madre y por ella misma. La idea no era solo curar, sino desafiar la incredulidad que había enfrentado. Sin embargo, esa mañana no podía evitar que el miedo se arrastrara por su mente. Las palabras de la audiencia aún resonaban: ¿y si no funciona? Pensar en el futuro la aterraba. María eligió no sucumbir a las dudas. En su lugar, se enfocó en los próximos pasos. Con el frasco en mano, se dirigió al jardín de su casa, un lugar que se había convertido en su refugio y taller. Allí, entre flores y hierbas, empezó a investigar su fórmula con más profundidad. No estaba sola en la búsqueda. Las enseñanzas de don Alejandro reverberaban en su mente, recordándole que el conocimiento requiere pasión y perseverancia. Mientras mezclaba varios componentes, comenzó a notar patrones en las hierbas y en su efecto sobre los pequeños insectos que se aventuraban en su jardín. Cada observación era un recordatorio de que había un mundo por descubrir más allá de las limitaciones que le imponían.
Con cada día que pasaba, su orgullo crecía al ver que, de una manera u otra, cada esfuerzo la acercaba más a su madre. Sin embargo, el rechazo de la comunidad seguía pesando sobre sus hombros. Aunque algunos vecinos empezaron a mostrar un atisbo de curiosidad, el escepticismo continuaba latente. Al salir a buscar ingredientes, sus pasos eran cada vez más seguros, pero las miradas de los otros aún la seguían como sombras. No podía rendirse ante esos fantasmas, necesitaba fortalecer su corazón. Un día, mientras recogía malva en el bosque cercano, se encontró con un anciano que, con su andar pausado, parecía con sabiduría en los ojos. Esta vez, en lugar de avergonzarse por su incapacidad de ser la hija perfecta, María se abrió con él. Le habló de su madre y de su deseo por ayudarla. El anciano la escuchó atentamente, y cuando concluyó, la miró a los ojos y dijo: el verdadero valor no radica en curar a los demás, sino en abrir tu corazón a la lección de cada paso en el camino. María sintió que su grasa corazón resonaba en ese instante. Las palabras del anciano la sacudieron, había llegado el momento de conectar su lucha personal con quienes la rodeaban. Ella no debería enfrentarse a esto sola, podría ser un vínculo con quienes la habían menospreciado. Con ese nuevo entendimiento, decidió organizar una pequeña reunión en el jardín, invitar a aquellos que la habían juzgado y compartir su experiencia. Al regresar a casa, su mente zumbaba un torrente de ideas y anhelos. Sentía que estaba en un punto de inflexión, dispuesto a salir del caparazón de la duda y del miedo. Preparó un pequeño discurso, no solo sobre su remedio, sino sobre la importancia de la colaboración y la comunidad. Quería que supieran que su búsqueda era válida y que la fe en los demás podía ser tan transformadora como cualquier medicina. Mientras la noche caía, María observó el cielo estrellado, preguntándose cómo responderían a su invitación. Con cada estrella brillando, había una historia de lucha y esperanza. De repente, el futuro le parecía menos sombrío. Sin embargo, aún había un germen de caos en su interior. ¿Sería capaz de abrir su corazón y dejar que otros entraran? Y si esa vulnerabilidad la dejaba todavía más expuesta, las preguntas sumaban presión a su pecho, llevándola a comprender que la verdadera batalla tal vez estuviera en permitir que otros la apoyaran. La próxima noche, tendría que enfrentar no solo a su comunidad, sino también a sus propios temores. La solución estaba en el aire, y aferrarse a la esperanza podría ser su respuesta. Sin embargo, la incertidumbre la acechaba. ¿Podría realmente dar ese paso crucial hacia la aceptación, no solo de su comunidad, sino también de sí misma? Mientras se preparaba para el evento, una tormenta de emociones la envolvía, y lo único que podía hacer era seguir adelante, a su manera. Pero como siempre, había algo más por descubrir. María despertó esa mañana con una extraña combinación de expectación y ansiedad. La noche anterior había planeado cada detalle de la reunión. Se sentía como una marioneta atada por hilos invisibles de miedo que la mantenían firme en su lugar, mientras la vida misma parecía moverse en direcciones inesperadas. Con cada rayo de luz que se colaba por la ventana, un nuevo reto la enfrentaba, el desafío de abrir su corazón y compartir su lucha con aquellos que nunca la habían comprendido. Salió al jardín, y el aire fresco la golpeó como un recordatorio de que aún había esperanza. Mientras organizaba las sillas y preparaba el espacio, los ecos de las palabras del anciano reverberaban en su mente. Recordó que el valor requería no solo una voz audaz, sino también la disposición de ser vulnerable. Esa idea, aunque intimidante, comenzó a calar en su interior como un bálsamo en su alma agitada. La hora se acercaba, y el murmullo de los vecinos comenzaba a llenar los alrededores. María sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de exponerse de una manera que nunca había hecho. Sin embargo, en medio de su temor, un pequeño fuego de determinación comenzó a arder. Esta reunión no iba a ser solo una presentación sobre hierbas, iba a ser un puente hacia la comprensión y la conexión, tanto con su madre como con quienes la rodeaban. Mientras los primeros asistentes llegaban, María dedicó unos momentos a observarlos. Eran rostros que habían sido para ella en su mayoría indiferentes o incluso hostiles. Sin embargo, había también miradas curiosas y unos cuantos gestos de aliento tímido. Sus respiraciones eran profundos ecos de esperanza y desafío. Podía darse cuenta de que, al abrir su corazón, podría generar un cambio. Cuando dio el primer paso para hablar, sintió cada palabra atravesar su ser como un río caudaloso. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz tambaleándose entre la inseguridad y la fuerza. Hoy no solo quiero hablar de mi investigación, sino de la razón por la que me embarqué en este camino. Al mencionar a su madre, su voz adquirió una calidez inesperada, un lazo que podía unirlas. A medida que compartía su historia,
cada detalle que revelaba parecía disipar la niebla que había dominado su mente. Hablaba sobre el amor de una hija y el deseo de sanar, pero también sobre el miedo a no ser suficiente, el rechazo que había sentido. Las palabras fluían como un canto de selva, resonando en las emociones de quienes la escuchaban. Sin embargo, mientras sus palabras llegaban a la audiencia, esa tensión inicial empezó a transformarse. Podía ver en los rostros asombro y comprensión. Algunos comenzaron a asentir con la cabeza, otros alcanzaron a compartir sus propias experiencias. María tomó ese momento para compartir las observaciones que había hecho en su jardín y cómo, a través de su propio proceso de descubrimiento, había encontrado no solo remedios, sino significado. La energía en el ambiente creció, compartiendo historias tanto de dolor como de curación. Fue en ese instante que hizo una conexión reveladora. En lugar de ser vista como la rara, la niña ignorante de sus herbolarios, se estaba transformando en un faro de esperanza para aquellos que luchaban en silencio ante la inquietante sombra de la enfermedad o la duda. Sin embargo, justo cuando se sentía más conectada, una voz sardónica surgió entre la multitud, quebrando la atmósfera de camaradería. ¿Y si todos estos conocimientos son solo fantasías? ¿Qué pruebas reales tienes de que tus remedios funcionen? María sintió que su corazón se hundía. La duda había regresado. Su mente empezó a galopar en busca de respuestas, incluso mientras la situación giraba rápidamente hacia un dilema que no había anticipado. Había creado un espacio para la apertura, pero en la confrontación a su propia veracidad, una pregunta persistente retumbaba en su interior: ¿podría realmente demostrar que su viaje valía la pena, no solo para ella sino para todos los que habían asomado la cabeza a su jardín de esperanza? María tomó aire, sintiendo el peso de todos esos ojos. La lucha apenas comenzaba. La decisión ante ella era crítica: ¿acaso se rendiría, o podría redirigir este desafío a su favor? La realidad de su camino la estaba llevando a un nuevo umbral de descubrimiento, una batalla por demostrar no solo su conocimiento, sino su propio valor. Un giro en la historia que podía marcar la diferencia definitiva en su vida. El momento de la verdad se acercaba, y María comprendía que enfrentar esa incredulidad sería una de las partes más difíciles de su viaje. Pero si lograba atravesar esta prueba, el futuro podría brillar con un nuevo potencial. ¿Tendría el coraje necesario para demostrar que sus sueños, y el amor que la impulsaba, eran más que palabras al viento? La respuesta, aún por revelarse, podría definirlo todo. El vacío que la voz incriminadora había dejado en el aire era palpable. María sintió como si un guión se repitiera en su cabeza: debía responder, debía demostrar que no solo era sueño, sino conocimiento aplicado. El impulso de huir fue inmediato, pero la calidez de la conexión que había generado le hizo rechazar la idea. Sabía que era el momento de redirigir la turbulencia en su interior hacia un discurso sólido. Comprendo su escepticismo, comenzó, apretando fuertemente los puños para no titubear. Lo que he aprendido en mi jardín no son solo remedios vacíos. Cada planta, cada preparación, tiene un porqué que puedo explicar. Pero, más allá de la ciencia, quiero compartir el alma de esta búsqueda. Esa era la clave, la conexión entre su vida y sus aprendizajes. Mientras hablaba, podía sentir la tensión colectiva, los murmullos se tornaban ecos que la empujaban. Se encontraba en una encrucijada. Parte de su ser anhelaba la validación, mientras que la otra cuestionaba su capacidad de convencer. Sin embargo, la experiencia había forjado una determinación que no había anticipado. Si me dan la oportunidad, puedo demostrarlo. No solo sobre las propiedades de las hierbas, sino también sobre el poder del amor y la sanación, afirmó, su voz ahora resonando con claridad. A medida que continuaba, la energía en la sala era un mar cambiante. Algunos se inclinaron hacia ella, mostrando interés genuino. Otros aún mantenían la desconfianza en sus rostros, pero María se sentía impulsada a seguir. Si podía ofrecerles no solo datos, sino también una visión, tal vez podrían comprender el profundo impacto que sus conocimientos tenían en su vida y, por ende, en la de su madre. Describió el proceso de recolectar y preparar cada hierba, la conexión visceral que sentía con la tierra y con su historia familiar. Habló sobre la antigua práctica de la medicina herbal, el respeto por la naturaleza y el legado de su madre que había cultivado en su corazón. Sin embargo, ante la resistencia de ciertos asistentes, tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarse llevar por la frustración. Un instante de silencio se apoderó del lugar cuando un agricultor de la zona, de rostro curtido, levantó la mano y con voz grave dijo: «No me malinterpretes, pero ¿cómo sabes que no estás jugando con la vida de tu madre y la de otros?». La golpeó como un martillo.
¿Era posible que su viaje no bastara? La duda se alzó nuevamente, pero esta vez, en lugar de dejarse arrastrar hacia la autodepreciación, tomó esa pregunta como un reto. Cada vez que preparo un remedio, es una danza entre la ciencia y la fe. Pero no les pido que se lo crean solo porque lo digo. Estoy dispuesta a compartir mis resultados, a demostrarme a ustedes y a mí misma que este camino es válido. La certeza tomó su lugar en su corazón y lo proyectó en sus palabras. Sin olvidarse de su vulnerabilidad, supo que revelar sus miedos y esperanzas solo corroboraba su autenticidad. Mientras los murmullos comenzaron a transformarse en un diálogo, María se sintió un poco más fuerte. La chispa de confianza empezó a arder en su interior, incluso cuando sabía que una sola voz cuestionadora aún podía derribarla. Pero ahora había un propósito en aquello que hacía. Cada intercambio, cada respuesta y cada mirada le daban razones para seguir adelante, para demostrar que su voz merecía ser escuchada. A medida que la reunión avanzaba, el desafío inicial se convirtió en una conversación franca. Las inquietudes de unos pocos comenzaron a balancearse con la curiosidad de otros. En ese vaivén, llegó el momento de una revelación crucial para ella. La lucha no era solo por su madre, era también su propio renacimiento. Justo cuando estaba comenzando a ver un posible desenlace positivo, la periodista del pueblo levantó la mano y, con una pizca de escepticismo, interrumpió. ¿Pero qué hay de tus fracasos? ¿Alguna vez has perdido una planta? ¿Alguna vez has visto que un remedio no funcionara? María sintió que el mundo se detenía nuevamente. Esa pregunta le hizo chocar con una parte de su realidad que había intentado evitar, su inexperiencia, sus tropiezos, sus miedos. La respuesta la desnudaba ante sus propios ojos y ante los demás. No solo se trataba de una historia de éxito, era la de transformación y también de desilusión. A través de su lucha, la verdadera pregunta comenzaba a delinearse: ¿sería capaz de aceptar sus fracasos y aprender de ellos en lugar de esconderlos? La convicción comenzaba a gestarse, y con un profundo aliento, María supo que esta era su oportunidad no solo de demostrar su valor, sino de abrazar la completud de su viaje. La lucha se tornó aún más intensa mientras lidió con su verdad. ¿Podría realmente convertirse en la persona que siempre había querido ser, aceptando tanto los éxitos como los fracasos? La respuesta estaba en sus manos, lista para ser descubierta. El silencio que siguió a la pregunta de la periodista era ensordecedor. María podía sentir cómo cada mirada de esos rostros conocidos se centraba en ella, la presión de la curiosidad y el escepticismo mordiéndola intensamente. Ya no solo luchaba por el reconocimiento de su conocimiento herbal, sino también por su propio viaje hacia la aceptación. Esa vulnerabilidad, lejos de ahogarla, afiló su enfoque. Se preguntó por qué había pensado que podía llevar la carga de ser la salvadora sin enfrentar sus propios fracasos. Si quería que otros confiaran en ella, primero debía confiar en sí misma y en sus procesos. Aclaró su garganta, sintiendo cómo sus palabras empezaban a tomar forma en su corazón. Sí, he tenido mis fracasos, admitió con sinceridad, descubriendo que cada palabra la liberaba un poco más de las cadenas invisibles que la mantenían atada a la duda. He perdido plantas por malas decisiones y, en ocasiones, he preparado mezclas que no han dado el efecto deseado. Pero, en cada uno de esos fracasos, he aprendido. He visto lo que de verdad funciona y lo que no, he adaptado mis prácticas y, sobre todo, he aprendido a escuchar a mi madre y a las señales de la naturaleza. Mientras sus palabras se deslizaban, la vulnerabilidad se convertía en poder. María notó que la tensión en el ambiente comenzaba a desvanecerse, como una tormenta que lentamente se disipaba. Era un acto de equilibrio entre su miedo y su determinación. Cada palabra que pronunciaba reforzaba su propósito y la conexión con su audiencia. Las hierbas son impredecibles, como la vida. Pero eso no las desmerece. Aprendí a ver mis errores como maestros, me enseñaron a ser paciente y a estar atenta, continuó, aferrándose a la sencilla pero profunda verdad de su experiencia. La curiosidad iba ganando terreno entre los oyentes. Algunos comenzaron a compartir sus propias historias de fracasos, creando un complejo tapiz de experiencias humanas donde María ya no se sentía sola. Esa conexión sentida le permitió vislumbrar lo que podría ser su futuro, un camino donde el aprendizaje continuara, una profesión que no solo involucraba curar, sino también compartir y transformar vidas. Un hombre mayor, poco a poco se fue acercando, con un semblante amigable, y le pidió que le contara más sobre su enfoque del sanador ancestral. La tensión que había dominado antes se desvanecía con cada nuevo interrogante, permitiendo que otros se unieran a la conversación, ofreciendo sus propias experiencias y conocimientos. María se dio cuenta de que, al abrirse,
había también creado un espacio para que otros se expresaran y aprendieran. Sin embargo, entre la calidez del diálogo surgió un nuevo reto, otra voz se alzó, esta vez un joven cercano a su edad, que cuestionó, ¿y si todo falla? ¿Cuál será tu plan si lo que intentas no funciona del todo? La pregunta la golpeó como un rayo. La visión romántica de su camino se colisionó con la dura realidad de sus sueños no cumplidos. María sintió que necesitaba dar una respuesta completa, que no solo abordara su conocimiento, sino un aspecto más profundo de su crecimiento personal. Si algún día llegara a fallar, lo que sé es que no será el fin. Cada experiencia es un escalón hacia el aprendizaje y la evolución. No me defino por mis fracasos, sino por mi capacidad para adaptarme y seguir adelante, para crecer con cada piedra en el camino, declaró, con un fervor renovado. Poco a poco, se daba cuenta de que cada desilusión era una lección. La visión de convertirse en sanadora se transformaba cada vez más en visión de vida, un prisma a través del cual ver no solo sus metas, sino también el camino de quienes la rodeaban. Ahora, mientras la sala resonaba con ecos de acordes sinceros y una conversación enriquecedora, María comprendía que cada paso que daba era uno hacia la autenticidad, una exploración que continuaría desnudándola ante la vida y sus desafíos. La inquietud, sin embargo, permanecía en su pecho, por un lado, la incertidumbre de lo que vendría y, por otro, una oleada de esperanza por lo que podría lograr. La conexión con otros le brindaba fuerzas, pero también la conciencia de un desafío inminente. ¿Cómo podría sostener su camino sin perderse en el laberinto de las expectativas ajenas? María sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba, el camino hacia el sentido de pertenencia personal y profesional estaba lleno de decisiones que pondrían a prueba su corazón y su visión. Esa chispa de incertidumbre la llevó a contemplar su siguiente paso. ¿Sería capaz de enfrentar el dilema de ser fiel a su esencia, incluso si eso significaba desmarcarse del camino que muchos esperaban que tomara? La respuesta giraba en su mente, lista para ser desvelada. El murmullo de la sala se iba desvaneciendo gradualmente, sustituido por una densa capa de reflexiones personales. María tomó un respiro profundo, sintiendo cómo la energía a su alrededor reverberaba con sus inquietudes. Con cada intercambio reciente, más que un conocimiento superficial, había descubierto la esencia de su propia verdad. Su relato no solo buscaba responder a una pregunta, sino cerrar ciclos de inseguridad que la habían mantenido atada durante años. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, María se sintió invadida por una mezcla de gratitud y desasosiego. Había compartido sus debilidades y ganó la empatía de aquellos que la rodeaban. Sin embargo, detrás de esa apertura había una sombra de duda. ¿Realmente podía sostener su camino? La búsqueda de algo simbiótico y real en su vida la guiaba, pero también la desnudaba ante un futuro incierto. Recordó las tardes pasadas en el invernadero de su madre, rodeada de hierbas que parecían tener vida propia. Allí aprendió que cada planta, cada especie, tenía su propio tiempo y manera de florecer, pero ahora enfrentaba la realidad de su proceso personal. Esa misma lógica debería aplicarse a su carrera. No podía esperar que su éxito se materializara sin antes atravesar periodos de prueba y error. Esa noche, mientras reflexionaba, sintió la necesidad de poner su aprendizaje en la práctica. En su mente surgió la idea de organizar una charla más estructurada, un espacio donde pudiera explorar las intersecciones entre sus experiencias y las de otros. Sin embargo, esa idea también despertó su miedo latente al juicio, a la crítica. La visión de ser percibida como una impostora la inquietaba. ¿Podía realmente convertirse en la figura que deseaba ser? Si las dudas la seguían acechando, la respuesta no llegó fácil, pero cada vez que se miraba al espejo, vislumbraba una imagen más segura. Sintió como el eco de sus propias palabras resonaba en ella: no me defino por mis fracasos. Quizás había una verdad más profunda aún, reconocer que el crecimiento personal es un viaje, y no una meta inalcanzable. Decidida, se levantó de la silla y se dirigió al pequeño despacho donde guardaba sus notas. La idea comenzó a tomar forma, con cada párrafo que plasmaría preparaba el terreno para una discusión más profunda sobre las expectativas. Inició un esquema sobre el ciclo de la hierba y el ser humano. Abrazaría la idea de que no solo se trataba de curar, sino también de estar visible y vulnerable en su propio proceso. Ese sería su honor, ofrecer autenticidad en lugar de perfección. Sin embargo, su mente no podía evitar que emergieran las preguntas sobre el futuro. Cada decisión tendría un impacto, una oportunidad o un desvío. En esos momentos, se preguntó si su ambición por ser sanadora la llevaría a la aprobación que tanto deseaba, o si lo que realmente anhelaba era dar voz a aquellas imperfecciones que la habían acompañado.
María sabía que no podía seguir el camino trazado por otros, ya había comenzado a forjar el suyo propio, y esa elección le traería consigo adversidades. Pero, ¿podría soportar la presión de ser verdaderamente ella misma mientras navegaba entre las expectativas de los demás? Afrontar esta pregunta se tornaba esencial. Al cerrar su libreta, sintió la urgencia de cruzar esa frontera y hallar la valentía para ir más allá de los límites que otros habían impuesto. Así, con el lápiz aún en la mano, un nuevo objetivo se forjó en su interior: preparar una charla que no solo sería educativa, sino reveladora. Y, tal vez, en ese espacio, encontraría la respuesta a si podía, efectivamente, reconciliar su esencia con lo que el mundo esperaba de ella. La noche avanzaba, pero María estaba decidida. La inquietud, ahora, se convertía en una fuerza motriz. Era el momento de enfrentarse a su propio reflejo, y con el próximo encuentro, la posibilidad de descubrir algo que había estado oculto. ¿Podría autentificar su voz en un mundo repleto de críticas y dudas? La noche no terminaría sin que ella exorcizara esos fantasmas de su mente, dispuesta a abrazar un futuro que se sentía tan cercano como distante. María despertó al día siguiente con un propósito renovado que palpitaba en su interior. La noche, aunque cargada de dilemas, había aclarado su visión. La charla que había decidido organizar rondaba su mente, cada idea consolidándose con fuerza. Sabía que su experiencia podía resonar en otros, y eso le otorgaba un sentido de dirección. Con determinación, transitó la mañana como un ritual. A medida que avanzaba en su rutina diaria, cada acción desde preparar un café hasta organizar sus notas se sentía más significativa. Se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir un borrador, un esbozo de lo que sería su primer gran paso hacia la autenticidad. Las palabras fluyeron sin control, mientras articulaba su historia de lucha, vulnerabilidad y esperanza. Sin embargo, en el fondo, la inquietud persistía. La idea de presentar su charla ante un grupo la atormentaba. El eco de las dudas que había sentido la noche anterior regresó, disolviendo un poco su entusiasmo. La crítica siempre había sido su parásito, alimentándose de una imagen frágil que había tratado de proyectar. Era una lucha entre el deseo de compartir y el miedo a no ser suficiente. Decidida a cambiar esa narrativa, María tomó el teléfono y contactó a algunas de sus amistades más cercanas. Quería practicar su charla. La sensación de vulnerabilidad al compartir sus ideas expuestas aumentaba su ansiedad, pero también su determinación. Si quería ser verdadera, necesitaba dar un paso al frente. La primera reunión era con Laura, quien había sido su apoyo constante. La invitó a su casa con un café humeante y notas esparcidas por doquier. Mientras se preparaba, el corazón le latía desbocado. Sentía que enfrentaba un juicio que podría cambiar la manera en la que se percibía a sí misma. Pero a medida que hablaba, algo empezó a transformarse en su interior. Cada palabra contaba no solo su historia, sino también la lucha constante entre sus inseguridades y fuerza interior. Sin embargo, para su sorpresa, Laura no ofreció solamente elogios, trajo críticas constructivas. El mensaje es poderoso, pero ¿cómo esto se relaciona con las personas que no han tenido tu background?, le preguntó. Esta interrogante cogió a María desprevenida, pero fue precisamente lo que necesitaba. Ahí estaba el dilema: su historia era personal, pero podía abrir ese espacio para abarcar diversas experiencias. Esa conversación con Laura la dejó reflexionando. Decidió entonces que su charla no debería centrarse solo en su voz, debía convertirse en un ecosistema, donde las vivencias de los demás pudieran entrelazarse. Pero, ¿cómo lograr ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo sin perder su esencia? De regreso en su escritorio, una idea comenzó a germinar. ¿Y si cada voz que escuchaba le ofrecía nuevas aristas y perspectivas sobre su historia, permitiendo un diálogo inclusivo? Eso podría acercar a muchos a su mensaje, a su vivencia, a su lucha. Esta revelación trajo consigo un renovado sentido de confianza. En los siguientes días, María se volcó en la investigación de modelos de diálogo y aprendizaje. Sin embargo, con cada paso que daba hacia este concepto, una sombra oscura la seguía: la confusión entre autenticidad y comercialización de su historia, y el miedo de ser interpretada de manera errónea. Así, la tensión creció, y en medio de esta nueva estrategia, enfrentó el dilema central: ¿podría permitir que los demás compartieran el espacio sin sentir que su mensaje se diluía? Esa noche, empujada por sus dudas y la necesidad de claridad, decidió llamar a un viejo amigo, Carlos. Ahora, un mentor en el área que ella deseaba explorar, esperaba que su opinión le brindara la perspectiva necesaria. Mientras aguardaba su respuesta, el silencio en la habitación era ensordecedor. Cada segundo que pasaba se sentía envolvente y peligroso.
A medida que escuchaba el timbre de su voz al otro lado de la línea, la pregunta persistía, ¿estaba dispuesta a arriesgar su voz para crear un espacio que fuera único y significativo? ¿Para todos? La incertidumbre se apoderó de su mente y sintió que el verdadero ensayo apenas comenzaba. Carlos escuchó atentamente las inquietudes de María, su voz llena de experiencia y calma. Ella, en cambio, sentía como si su corazón estuviera martillando en su pecho, cada palabra de su mentor traía consigo un peso y una liberación. Hablarle de su dilema la hizo enfrentar la piedra angular de su propósito, la autenticidad en su narrativa y cómo eso se entrelazaba con el papel de los demás. María, lo que estás creando es algo más que tu historia. Es un espacio donde otros pueden encontrar su voz también, dijo Carlos con convicción. Pero me pregunto, ¿estás dispuesta a escuchar esas voces sin perder la tuya? A veces, es más difícil estar dispuesta a ser vulnerable que a actuar como la experta. Sus palabras resonaron en su mente, haciéndola tambalear entre la emoción y la frustración. Ambas perspectivas le hacían eco en su interior, compitiendo entre sí. María comprendió que abrir ese espacio incluía la posibilidad de experimentar el dolor y las historias de otros, y eso la asustaba. ¿Y si el dolor ajeno la consumía? ¿Qué pasaría con su propio viaje si comenzaba a cargar con las cargas ajenas? Mientras reflexionaba sobre esto, empezó a entender que el verdadero desafío era la integración entre su recorrido personal y el de los demás. Era como un equilibrio en una cuerda floja, debía encontrar la manera de compartir sin desdibujar su esencia. En lugar de desmerecer su propia historia, podría alzarla, convirtiéndose en referente para aquellos que temían contar la suya. Carlos, tengo miedo de que al abrirme a las experiencias de los demás, me olvide de las mías. Que mi historia se diluya, y no quiero que eso pase, expresó con sinceridad. Ese miedo es natural, pero ten en cuenta que el sentido de comunidad se forja en el entendimiento. Te puedes fortalecer al recibir otras historias, no anulan la tuya, la enriquecen, le respondió él. El momento fue liberador, y de pronto, una chispa de inspiración iluminó la mente de María. Comenzó a bosquejar nuevas formas de narrar, invitar a otros a compartir lo que habían aprendido ante las adversidades que atravesaron. No se trataba de hacer que renunciara a su voz, sino de expandirla. A la mañana siguiente, armada con este nuevo enfoque, decidió realizar una investigación más profunda sobre las historias de superación de otras personas. Buscó relatos que resonaran y que, de alguna manera, se entrelazaran con la suya. Cada nuevo descubrimiento alimentaba su determinación. No solo se trataría de ella, sino de crear un hilo que conectara experiencias diversas y las llevara a una conversación fuerte y conmovedora. Las horas se convirtieron en días, pero no sin desafíos. La ansiedad era una compañera constante. Se preguntaba si algún día podría dar ese paso al frente. Cada vez que pensaba en su presentación definitiva, un torbellino de emociones la enredaba: miedo, emoción, inquietud. Estaba realmente lista. Una noche, mientras hacía su investigación, encontró un artículo sobre un encuentro de oradores en el que personas compartían su historia en un formato más íntimo. Algo dentro de ella reverberó ante la idea: ¿podría existir un espacio donde no solo presentara su historia, sino que también creara un intercambio genuino? Era un paso hacia la comunidad, un sitio donde la vulnerabilidad sería su mayor fortaleza. Cuando decidió dar ese paso, su mente se pobló de dudas. ¿Realmente podía sostener ese ambiente? Y justo en la cúspide de su reflexión, recibió un mensaje de texto inesperado. Un grupo local estaba buscando oradores para su próximo evento. Se sintió frente a un abismo. Era su momento de lanzarse. Mientras su dedo se detenía sobre la opción de responder, una mezcla de adrenalina y temor la invadió. Enfrentarse a esa posibilidad significaba abrirse aún más. La pregunta emergió con fuerza: ¿realmente estaba dispuesta a hacer de su voz un faro para otros, incluso si eso significaba desnudarse ante ellos? El silencio se tornó denso y su decisión estaba a un paso. En ese instante, entre la incertidumbre y la magia de lo que podría surgir, supo que la respuesta podría cambiarlo todo. María respiró profundamente. La invitación a hablar en el evento local significaba más que la oportunidad de compartir su historia, se sentía como un llamado a la autenticidad. Había trabajado arduamente, no solo por su madre, sino también para encontrar su lugar en un mundo que había sido indiferente y, a menudo, hostil. Este momento era el cierre de un ciclo largo y doloroso, pero también el inicio de uno nuevo marcado por la valentía de ser ella misma. En los días previos al evento, se sumergió en la preparación, estructurando su discurso para incluir su experiencia personal, el viaje con su madre y las lecciones aprendidas.
Pero, sobre todo, quería crear un espacio donde otros pudieran compartir sus propias historias, reforzando así la idea de que cada individuo tiene una voz valiosa que merece ser escuchada. El día de su presentación, se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo iluminada por un propósito claro. La sala del evento estaba llena de rostros conocidos y desconocidos, todos esperando escuchar la voz de una joven que había luchado contra el escepticismo y el rechazo. María se acercó al micrófono con un nudo en el estómago, pero al mirar a su audiencia, la ansiedad se transformó en determinación. Comenzó a hablar, no solo de sus remedios herbals, sino de la travesía que la había llevado a ese escenario. Compartió la historia de su madre, el amor que las unía y cómo la adversidad había moldeado su carácter. Con cada palabra, la atmósfera se volvió más cálida. María pudo ver conexiones formándose entre la audiencia. Algunos se inclinaron hacia adelante, deseosos de escuchar más. Siguió hablando sobre el aprendizaje, la paciencia y el valor de la vulnerabilidad. A veces tropezaba con las palabras, pero en cada momento de inseguridad, se sentía más fuerte, más libre. El clímax de su discurso llegó cuando hizo un llamado a la acción. Hoy no solo quiero que escuchen mi historia, sino que también invito a cada uno de ustedes a compartir la suya. Reconozcamos la fuerza que reside en nuestras experiencias combinadas. Con esas simples palabras, inauguró un espacio de diálogo. La sala, antes llena de incertidumbre y escepticismo, se convirtió en un refugio de historias humanas. A medida que otros comenzaron a compartir sus vivencias, María sintió que su corazón se llenaba de una profunda satisfacción. Había dejado atrás no solo su miedo, sino también las limitaciones que habían definido su vida por tanto tiempo. Las historias de otros se entrelazaban con la suya, creando un tejido de apoyo y comprensión. Al finalizar la reunión, el aplauso resonó en la sala como una melodía hermosa, y una oleada de reconocimiento la envolvió. Lo que había comenzado como un acto desafiante de valentía se había transformado en un momento de comunidad genuina, donde el amor y la comprensión brillaban en cada rincón. María se dio cuenta de que la aceptación no solo provenía de la comunidad, también había encontrado la aceptación de sí misma. El reconocimiento que recibió aquel día no se limitó a los aplausos. Conoció un profundo sentido de logro personal. Había conquistado sus temores, y por fin podía ver el valor que había en su viaje. Al salir, sintió que, aunque el camino seguía, llevaba consigo las herramientas y el conocimiento necesarios para enfrentarlo. A partir de ese día, María continuó creando espacios para el diálogo y la sanación, no solo para su madre, sino también para todos aquellos que se sintieran perdidos. Aprendió que el amor, el aprendizaje y la comunión son los verdaderos remedios para el alma. Enfrentar el universo con valentía y autenticidad ahora era parte de su esencia. Había colocado su voz en el mundo, y no volvería a permitir que el miedo la aislara. Hoy, sabía que su lucha había valido cada lágrima, cada momento de duda. Con una confianza rebosante, se disponía a seguir a donde el camino la llevara, convencida de que convertir sus experiencias en luz podría guiar a otros hacia sus propios destinos. María había logrado una transformación completa, de la niña insegura que buscaba aceptación, a la joven decidida que no solo encontró su voz, sino que también la usó para empoderar a otros. Ahora es el momento de que usted también tome acción. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas y transformadoras. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas lleguen a quienes más lo necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la perseverancia y el amor transforman vidas. No esperen ni un segundo más para demostrar su apoyo. Están en el lugar correcto para vivir historias de superación y descubrimiento personal.